Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor los bendiga, mi nombre es Brian Vallejos. Hoy quiero contarles mi testimonio. Soy el resultado de una relación de adulterio. Mi mamá tuvo una relación con un hombre casado que le ofreció muchas cosas y al final no cumplió ninguna de esas. En ese momento, cuando comenzó a suceder todo esto, mi papá me ofreció a mí muchísimas cosas y empezó a decir, no, es que el otro año vamos a ir a pasear, es que el otro año vamos a ir aquí, el otro año vamos a ir allá. Pero ninguno de esos momentos llegó. Cuando yo estaba más niño, cuando yo tenía como 8 o 7 años, yo recuerdo que yo lloraba cada vez que llegaba la fecha de mi cumpleaños, porque yo decía, mi papá hoy no se acordó de mi cumpleaños, no me llamó, no me envió un regalo, no me dio nada. Y mi mamá lo que hacía era abrazarme y decirme, yo estoy aquí, porque yo siempre me crié con mi mamá. Mi mamá tuvo una infancia también difícil, llena de pobreza, y esa misma pobreza se fue pasando de generación en generación hasta que llegó a mí. Mi mamá conoció a un hombre que se llamaba Gerardo Rodríguez, que fue el que me crió a mí durante gran parte de mi infancia y algún lapso de mi adolescencia. Gerardo Rodríguez era jugador en tercera división para el equipo del Carmen. Cuando el equipo del Carmen en aquellos años iba a pasar a ser de segunda división, y mi padrastro estaba proyectado a pasar a segunda división con todo el equipo. La cuestión fue que mi padrastro comenzó a consumir drogas y empezó a tomar alcohol, y él se ponía muy violento cuando llegaba a la casa ebrio, cuando llegaba borracho a la casa. Entonces, cuando él llegaba a la casa borracho, pateaba las puertas y entraba y comenzaba a tratarnos mal a mi mamá y a mí. Entonces mi mamá, para protegerme a mí, se agarraba con él, o tenían discusiones y peleaban, hasta que por los gritos que se escuchaban en mi casa en horas de la madrugada, alguno de los vecinos llamaba a la policía. Entonces, constantemente al frente de mi casa habían patrullas, habían policías que llegaban a tocar la puerta para llevarse a mi padrastro y lo llevaban para llevárselo preso. En ese momento yo no entendía absolutamente nada de lo que sucedía, pero yo empecé a endurecer mi corazón. Cuando mi padrastro llegaba borracho en las madrugadas, para mí era una tortura, ni siquiera podíamos dormir bien. Yo lo que hacía era irme al patio y llorar. Y yo lloraba desconsolado, diciéndole al Señor que esa situación terminara. Yo le decía, yo no entiendo por qué sufrimos, Dios ayúdame, Dios llévame, Dios detén todo esto, toda esta situación. Mi padrastro fue un buen hombre hasta el momento en el que empezó a consumir drogas y empezó a tomar. Nosotros en mi casa vivíamos mucha pobreza y vivíamos mucha carencia. Mi casa en el barrio era la casa más fea. Tenía en la puerta, era una puerta que tenía una lámina muy delgada. Y esta lámina delgada, en una de las tantas borracheras de mi padrastro la atravesó de un golpe, porque como que mi mamá no le quería abrir, y tuvo un arranque de ira y atravesó la puerta de un golpe. Remendaron la puerta con unas tablas ahí, las tablas más feas que se encontraron, y mi puerta estuvo así durante muchos años, con el hueco en la puerta. Además de que la parte del frente no estaba hecha, y habían unos blocks en la parte del frente, 3 blocks que lo llevaban a usted a la parte que ya estaba cementada, y usted entraba a mi casa. La parte del frente tenía mucha hierba, mucha vegetación, entonces la hierba a veces crecía y yo tenía que salir en medio del barrial a jugar con mis amigos. Yo nunca me había dado cuenta hasta después, hasta hace poquito, que a mí mis vecinos me invitaban tanto a comer, me invitaban tanto al almuerzo, a la cena. Constantemente yo estaba en la casa de los vecinos comiendo, y yo decía, mira qué bonito, es que la gente me quiere y es que la gente me ama. Y yo creo que la gente sí me amaba, pero también veía que yo era el chiquito pobre del barrio, y a mí nunca me cayó ese pensamiento que era porque yo era el chiquito pobre del barrio. Hasta tiempo después yo empecé a pensar y yo digo, mira, con razón era que mis vecinos me ayudaban tanto, porque mi mamá tenía que trabajar, entonces yo pasaba todo el día solo. Absolutamente yo no hablaba con nadie durante todo el día. Entonces, dentro de esos pensamientos, que aquí fue donde entra ya más la parte espiritual, en mi casa yo sentía en las noches que me tocaban, yo sentía en las noches que me pasaban las manos así, o
cuando yo estaba viendo tele, porque teníamos un tele de perilla, en aquel momento un tele de perilla que apenas se veía, y yo podía ver en los cuartos, en las cortinas, porque ni siquiera no había puertas en los cuartos, yo veía cosas que pasaban de un lado a otro. Entonces yo niño, yo con 9 años, yo no sabía qué hacer y yo tenía miedo. Entonces cuando tenía mucho miedo en mi casa y las cosas se ponían muy pesadas, entonces yo lo que hacía era irme al patio, porque el patio estaba abierto. Entonces esperaba como que la situación pasara un poco para ya después volverme a meter. Recuerdo que una vez me acosté, mi mamá, no me acuerdo dónde era que estaba también, porque mi mamá también en cierta parte trataba de huir de toda la situación de pobreza, la situación con mi padrastro. Entonces ella se iba por su lado y yo me quedaba ahí solo. Entonces un día me acosté en el sillón y cuando me desperté estaba en mi cama, acostado, cobijado. Pero yo no tengo recuerdos de que yo me haya levantado. No estaba mi mamá, no estaba mi padrastro, no estaba absolutamente nadie. La cuestión fue que yo me dormí en el sillón y cuando me desperté en la madrugada estaba en mi cama. Y para mí esa situación fue súper traumante. Y yo decía, ¿cómo me moví hasta aquí? ¿Qué fue lo que me sucedió? Cuando yo me metí en el baño, un baño que estaba todo lleno de moho, estaba todo sucio. La cortina también estaba toda llena de moho. Y siempre que yo cerraba la cortina, apenas yo cerraba la cortina, yo sentía que había alguien detrás de esa cortina. Era como una mujer que estaba detrás de esa cortina. Entonces, si yo me iba a lavar la cabeza, lo hacía súper rápido para evitar tener los ojos cerrados, porque yo sentía que eso me iba a venir a tocar. Entonces yo ya salía y hacía todo lo que tenía que hacer. Durante las noches comencé a tener pesadillas. Tenía pesadillas con demonios, tenía pesadillas con cosas horrorosas, cosas horribles. Tuve traumas emocionales por sueños que tuve, donde el demonio tomaba a mi familia, donde el demonio me tomaba a mí. Resulta ser que cuando yo estaba en 5º grado, y esto lo recuerdo perfectamente, en una noche yo tuve un sueño. Yo no conocía nada de la iglesia, nunca había escuchado de la Biblia, ni de Jesús, ni de absolutamente nada, porque mi mamá a mí no me crió con ninguna educación cristiana, ni con valores, ni con reza, ni con nada. En el sueño yo moría, y cuando yo estaba muerto, yo desperté en el cielo. Cuando yo abro mis ojos en el cielo, yo puedo ver, el piso estaba como en una especie de jardín, un jardín muy hermoso, y parte del suelo era nube y parte del cielo era zacate verde y flores y demás. Cuando yo estaba viendo lo que estaba sucediendo en el sueño, yo pude ver hacia un lado porque estaba como en una especie de campamento con una tienda de acampar al lado de atrás. Cuando yo vuelvo a ver hacia un lado en mi sueño, yo puedo ver que hay un cordero y un león juntos, estaban como dormidos uno junto al otro. Y yo en ese momento, yo me pregunté, mira, estos animales deberían de comerse, ¿por qué no se comen? ¿Por qué no se están atacando? Y eso me llamó muchísimo la atención en ese momento del sueño. Cuando yo dejé de ver al cordero y al león que estaban aquí a un lado, como decirle que yo estaba sentado alrededor de una fogata con alguien más. Cuando yo volví a ver hacia un lado, a la par mía, había un ángel, pero el ángel no dijo, mira, yo soy el ángel tal, nada por el estilo, sino que nosotros estábamos como conversando. Entonces yo le dije al ángel, Ángel, yo quiero ver a Dios. Y el ángel me decía, no puedes ver a Dios en este momento, no es posible. Yo le decía, no, pero es que yo quiero ver a Dios, o sea, vea lo que está sucediendo aquí. Y yo le insistí al ángel. Cuando de un momento a otro nos pusimos de pie y como que empezamos como a movernos dentro del piso de nube. Yo le insistí tanto al ángel que yo le dije al ángel tantas veces, quiero ver a Dios. Y el ángel me dijo, bueno, se lo voy a mostrar. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces me dice, bueno, Dios está por allá. Y me señaló hacia el horizonte. El sueño yo lo estoy viviendo desde mi perspectiva, no lo estoy viendo desde afuera. Cuando yo empiezo a hacer como en el cine, que hice un paneo, yo empiezo a hacer un paneo del suelo y yo voy dirigiendo mi mirada hacia lo lejos. Y en la parte más lejos había un trono y yo empecé a observar el trono desde los pies a la cabeza. Como dirigiendo mi mirada desde los pies a la cabeza. Entonces vi los pies, vi
no le puedo decir que que lo puedo describir perfectamente porque era algo muy espiritual y era Dios. Y comencé a verlo, y cuando llegué a la parte del rostro en ese momento, del rostro salía una luz, pero súper potente, era algo que alumbraba todo el lugar, pero a pesar de que la figura que yo vi en ese sueño tenía un tamaño definido, era como decirle el tamaño de una montaña gigantesca, porque era un tipo gigante, no era tanto su tamaño, sino la grandeza que él proyectaba, sentado en el trono. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces cuando yo lo voy dirigiendo, y cuando llegué a la cara y vi aquel resplandor, me desperté. En ese momento yo me desperté y yo llegué y me levanté y se lo conté a todo el mundo. Anoche tuve este sueño y nadie me dio mucha bola y yo ni siquiera lo entendí, no supe qué fue lo que pasó ese día, pero ese fue uno de los sueños que más ha marcado mi vida. Cuando por la situación con mi padrastro, nosotros nos tuvimos que ir a vivir a San José. Nosotros vivíamos en Alajuela en ese momento. Nos tuvimos que ir a vivir a San José en Tirraces de Curridabat. El ambiente de la escuela era totalmente diferente porque los chiquitos de esa escuela, personas de unos barrios un poco conflictivos, entonces los pleitos ahí no eran los pleitos que yo tenía en mi escuela, sino que se peleaban con cuchillos y una cuestión ahí terrible. Entonces a mí me empezó a entrar un temor a un montón de cosas, pero también me empecé a acostumbrar a otro montón de cosas, como a estar con ese tipo de personas, y yo era amigo del que hacía más tonteras, del que más crímenes cometía, por decirlo de alguna forma. Mi padrastro tuvo que irse de la casa y ya nosotros no convivimos juntos con él. Yo lo dejé de ver por un par de años mientras yo vivía ahí en Curridabat. Un día a la salida, unos compañeros me agarraron y me pegaron entre varios. Yo amenazaba a otros compañeros de que los iba a pegar. Recuerdo que a uno lo perseguí hasta la casa, y lo amenacé a él, amenacé al papá y amenacé a todo el mundo, tipo Pablo Escobar. Según yo, ¿verdad? Porque era un chiquito de quinto año en esas cosas. Entonces el papá dijo, no, voy a llamar a la policía, ¿qué le pasa a estos carajillos? ¿Qué es lo que sucede ahora? Y no sé qué, dice, pues yo tal por cual, y le di un montón de vulgaridades. Y me fui, y yo quedé como el grande, ¿verdad? Que había amenazado a un adulto. Yo me sentía súper solo, tenía una tristeza y una soledad terrible. Sentía en mi corazón, me sentía deprimido por momentos, me sentía ansioso, estando en quinto grado, en sexto grado. Cuando sucede todo esto, toda esta situación con mi padrastro, cuando ya nos devolvimos para Alajuela, yo comienzo a ver a mi padrastro otra vez. Mi padrastro cuidaba carros en Alajuela, con boleta, y yo lo empecé a ver y siempre me daba para una porción de pollo, recuerdo. Siempre me daba plata por una porción de pollo cuando yo venía del colegio. Yo dejé el colegio porque yo nunca tomé en serio la parte académica. Yo siempre me dedicaba en el colegio a escaparme, a vacilar con la gente, a hacer tonteras, a pelearme con chiquillos a la salida y cuestiones de esas. Llega un momento en el que mi padrastro y yo cortamos relación, como yo había cortado relación con mi papá cuando yo cumplí 18 años. Cuando yo cumplí 18 años, ya yo comencé a trabajar, entonces ya les dejé de hablar, a él y le dejé de hablar a mi papá y a mi padrastro, les dejé de hablar. Cuando pasó el tiempo, mi mamá me llama y me dice, es que tengo que decirle algo. Acaban de asesinar a su padrastro. Asesinaron a su padrastro en un lote baldío, al parecer lo ahorcaron y no se sabe por qué lo ahorcaron. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El caso quedó ahí, nunca se supo qué fue lo que realmente pasó, pero a él lo asesinaron ahí. Se decía que se había metido en un asunto de drogas y ahí lo mataron. Cuando mi mamá me dijo que a mi padrastro lo habían matado, yo no lloré, no lo lamenté, no hice absolutamente nada, sino que le dije yo, bueno, él sabrá ver qué hacía y qué no hacía. La cuestión fue que para ese momento que mataron a mi padrastro, yo ya había aceptado a Jesucristo en mi corazón. Yo acepté a Jesús en mi corazón porque una profesora de francés nos había invitado a una actividad cristiana en el colegio y a cambio de darnos unos puntos en la nota, y como yo iba súper quedado, yo acepté. Entonces digo, yo no voy a ir a esta actividad, me gano los puntos para ver si logro salvar algo.
Cuando yo estaba ahí con toda mi cólera y con toda mi ira reprimida y con todas las cosas que sentía y con toda la falta de perdón, falta de paternidad, el predicador comienza a dar su sermón y cuando él comienza a predicar yo empiezo a llorar con mis compañeros ahí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo o qué era lo que me estaba sucediendo. La cuestión fue que yo empecé a llorar y la persona que estaba predicando dice, ustedes tienen que tomar una decisión por Jesús. Entonces dijo, pasen al frente los que quieren tomar esa decisión por Jesús y los que quieren quedarse con sus amigos, quédense con sus amigos. Entonces yo dije, yo no, voy a ir al frente. Yo ni siquiera sabía que estaba aceptando a Jesús o que estaba arrepintiéndome de mis pecados. Nada de esas cosas sabía yo, sino que algo en la parte de al frente me estaba llamando. No sé qué era en ese momento, obviamente. Yo no sabía qué era, pero yo sentía un fuego aquí, yo sentía caliente en la boca del estómago, como un calor muy rico, como un calorcito acá. Entonces yo llegué y pasé al frente. Cuando yo pasé al frente, el predicador comenzó a orar por las personas y las personas caían para atrás en ese colegio. Y cuando él me puso la mano, yo no caí para atrás, pero sí estaba llorando y lloré y lloré y lloré. Ya todo eso pasó y yo quedé ahí viendo al vacío. Yo acepté a Jesucristo en mi corazón y fui libre de muchas cosas, pero de muchas otras no. Que fue un proceso que siguió durante un par de años después, todo el rechazo, toda la falta de perdón. Cuando ya terminó esa actividad en el colegio, llega una persona y me invita a una iglesia, se llama la Iglesia Metodista Libre. Yo empiezo a ir a las reuniones y yo me siento súper feliz y me siento súper activo y me siento lleno del Espíritu Santo. Entonces yo no podía entender por qué yo me sentía tan bien y por qué me sentía tan feliz. Yo sentía mucha alegría, yo sentía mucha paz. Algo que nunca durante mi infancia yo había sentido por todas las carencias económicas que habíamos tenido, por la situación con mi padrastro, por la situación con mi papá, por ser el hijo de un adulterio, por las situaciones de brujería que habían sucedido en mi casa, por las partes espiritual. Pero yo en ese lapso, que fueron como 4 o 5 meses que estuve yo congregándome, en ese lapso yo no sentía absolutamente nada de eso. Las cosas en mi casa seguían iguales, pero yo me sentía muy bien. Pasó un tiempo y yo me alejé de la iglesia. Me alejé de la iglesia, dejé de congregar y me aparté por 4 años, creo que fue 4 o 3 años me aparté de la iglesia. Y todas las situaciones que yo había dejado de vivir en ese lapso volvieron más fuertes a mi vida. Tenía mayor rencor, mayor rechazo, tenía una dureza del corazón que a mí prácticamente nada me hacía llorar. Por todas esas situaciones yo dejé de llorar porque yo decía, si yo lloro es que yo soy débil. Lo que tengo que hacer yo es hacerme el fuerte en esta situación y no voy a llorar, y dejé de llorar muchísimos años. Me hice de una novia que resultó ser que me había dicho que estaba embarazada, y cuando yo tenía esta novia y me dijo que estaba embarazada, en ese lapso, en esa relación, no estaba satisfecho con vivir en pecado con ella, porque a mí me había quedado todavía aquella sensación que yo había tenido en la iglesia. Entonces yo le decía, no, pero es que no podemos tener relaciones sexuales, no podemos hacer aquí, no podemos hacer allá. Pero aún así lo terminábamos haciendo. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando se muere mi abuela, que también mi abuela me trataba mal, mi abuela a mí no me quería para absolutamente nada. Empezaron a suceder muchas cosas en mi casa. Nos quedamos, mi mamá se quedó sin trabajo. Yo caí en una depresión en ese momento, porque cuando yo terminé con mi novia me dijo que ella estaba embarazada. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ser yo papá de un chiquito si tengo como 17 años en ese momento? Entonces yo me deprimí terriblemente y yo dije, lo que yo voy a hacer es que yo me voy a suicidar, porque yo no puedo seguir, yo no puedo mantener un niño. ¿Cómo voy a mantener yo un niño si vean esta situación, vean esta casa, vean esta vida? Entonces yo empecé, voy a buscar ayuda en la iglesia, porque siento que quiero matarme, y tengo pensamientos que me decían, mátese. Yo era muy atormentado en la mente, constantemente tenía pensamientos que tal vez las personas por fuera a mí me veían que yo me reía y que yo hacía bromas y que yo era el chistoso del barrio,
porque siempre he sido así, siempre he sido como chistín, chistín, pero lo que las personas no sabían era la clase de pensamientos horrorosos que yo tenía. Yo tenía pensamientos en matar a las personas, yo tenía pensamientos de robarme cosas, yo tenía pensamientos de qué pasaría si yo mato al fulano, si yo mato al otro, si yo hago un pacto con el diablo, llegué a pensarlo por una situación que ya voy a explicar qué pasó. Dentro de mi familia siempre hubieron brujos, siempre hubieron personas que practicaban la brujería. Mi abuelo practicó la brujería en Guanacaste. Mi mamá heredó esas brujerías de mi abuelo. En mi casa habían varios libros de brujería, como decirle esto de aquí, no tantos, pero sí habían libros de brujería. Entonces yo recuerdo, carajillo, que yo agarraba esos libros y yo les pegaba unas ojeadas. Entonces ahí habían amarres para el amor, amarres para matar a alguien, amarres para hacer limpias, cómo leer las cartas del tarot. Habían varios mazos de cartas del tarot en mi casa, habían velas. Cuando llegaba una persona a mi casa, cuando llegaba una persona, digamos, un novio de mi mamá siempre listaba dos frescos. Un fresco era el que tenía el trabajo de brujería y otro fresco era el que yo podía tomar, ¿verdad? Uno era el que estaba preparado y otro era el que no. En este ambiente de brujería y en estos pensamientos y en estas situaciones, yo decido volver a ir a la iglesia. Cuando yo decido volver a ir a la iglesia para volver a experimentar lo que yo experimenté aquel día en el colegio, llego a la iglesia y no siento absolutamente nada. Dios no me visita, Dios no me vuelve a ver, no acepta mi arrepentimiento. En ese momento yo pensaba, ¿verdad? No sucede absolutamente nada. Entonces yo iba a cada llamado de aceptar a Jesucristo en el corazón y de reconciliarse, yo pasaba al frente. Y yo pasaba al frente, yo pasaba al frente, yo pasaba al frente. Me tocó hablar con una líder que se llamaba Jane. Y yo le dije, es que yo no siento el Espíritu Santo como lo sentía antes. ¿Qué es lo que sucede? Ya Dios no me quiere, ya Dios no me ama. Y me dice, no, Dios está probando cuánto anhela usted su presencia. Y a veces estas situaciones suceden para ver cuánto anhelamos nosotros la presencia de Dios. Y yo, ok, esto es lo que voy a hacer. Entonces empecé a orar. Cuando yo comencé a reconciliarme con el Señor, llegué totalmente herido y totalmente destrozado. Había un hermano de la congregación que se llamaba Osvaldo. Osvaldo pasa al frente y mi relación con los hombres, por lo que sucedió con mi papá y por el machismo y por un montón de cosas, siempre fue una relación de que nos tratábamos mal y esa relación como entre hombres más diferente. Pero Osvaldo llegó corriendo desde la parte del frente del altar y sin conocerme me dio un abrazo. Me abrazó súper fuerte, hasta me levantó del abrazo que me dio. Entonces obviamente yo me quedé así porque yo nunca había recibido una muestra de cariño de ese nivel de parte de un hombre. Pero sí tocó mi corazón porque yo decía, mira que hay gente que lo ama a uno. Yo empecé a orar y empecé a decirle al Señor, Señor, ayúdame a sentir tu presencia otra vez. Cuando pasé la parte del frente del altar, yo empecé a temblar y el Espíritu Santo me tocó en ese momento y yo volví a sentir la llenura del Espíritu Santo. Pero todavía tenía problemas de rechazo, falta de perdón y un montón de situaciones más en mi corazón. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ese tiempo de adolescencia, comencé a consumir, por la misma soledad en mi corazón, comencé a consumir pornografía. Consumía pornografía a toda hora, en todo momento. En aquel momento cuando lo daban en Canal 42 y consumir pornografía y era una obsesión y una cuestión, entonces estaba el asunto de que yo me sentía inmundo por dentro y de que por fuera yo quería agradar a Dios. En medio de estas crisis de que yo me sentía solo, de mi falta de paternidad, de que yo quería ser cristiano, en esta lucha interna por dejar de ser el Brian que fui en algún momento y convertirme en aquello para lo que Dios me había llamado, un viernes a las 11:45 más o menos, porque las películas pornográficas las daban a las 12, yo dije, yo no, estoy obstinado de esto, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero ser hijo de Dios, ya no quiero ser absolutamente nada,
Le pido a Dios que me quite este pecado de la pornografía y no se va. Le pido a Dios que sane mi corazón y no lo sana. Le pido al Señor que libere a mi mamá y no la libera. Absolutamente nada pasa. Estoy harto de todo esto. Entonces, en mis tantos viajes a Guanacaste, en vacaciones, yo había comprado un cuchillote así gigantesco, como un cuchillo gigante. Entonces yo dije, yo no. Lo que voy a hacer es que le di rienda suelta a esos pensamientos de muerte. Agarré el cuchillo, me puse un abrigo, no como este, sino un abrigo de meter completo con gorro, así como este gorro, y me puse el gorrillo. Y digo, yo voy a ir afuera y voy a ir a matar a alguien, voy a ir a apuñalar a alguien porque estoy harto de todo esto, voy a ir a matar a alguien. Me metí el cuchillo debajo del abrigo y salí a la entrada de la Silvia. Había una calle en Alajuela, que era una calle muy transitada, pero en las noches era muy solitaria. Entonces ya lo tenía todo planeado en mi mente. Y yo dije, yo no, me voy caminando de aquí hasta Alajuela, y si veo una pareja o si veo un muchachillo solo, lo voy a ir a apuñalar y que pase lo que tenga que pasar. Cuando yo salí a la parte del frente de la urbanización donde yo vivía, no había absolutamente nadie, no había ni una alma ahí, no pasaban carros, no había nadie, ni siquiera los taxis estaban. Y yo me senté en la esquina y como que volví en sí, y yo le dije, Dios, ayúdame, y lloré amargamente ahí afuera, y perdóname por mis pensamientos y perdóname por lo que está pasando. Dios, yo no quiero ser así, yo no quiero vivir en esto que vivo, ni en esta situación que estoy enfrentando, porque todavía en ese momento mi mamá practicaba la brujería. Entonces yo llegaba a mi casa y encontraba los altares de brujería, encontraba las velas rojas, encontraba las imágenes, hilos de colores, como unas imagenecillas ahí que había en jabones y todo lo demás. Entonces el ambiente de la casa se ponía súper revuelto. Entonces estaba mi lucha de ser cristiano, mi lucha de que mi familia es bruja, los demonios y todas esas situaciones. Un día uno de mis amigos de la esquina, del barrio ahí donde yo vivía, ya yo empecé a ser cristiano y ya pasó todo eso que acabo de contar. Una persona me pregunta, uy, Brian, ¿está yendo a la iglesia? Porque ellos también eran cristianos. ¿Y qué? ¿Cómo ha hecho usted con las malas palabras? Porque yo tenía un vocabulario terrible. Entonces un amigo dice, no, Brian no ha dejado de decir malas palabras, Brian sigue siendo el mismo prácticamente. Y en ese momento yo sentí muchísima vergüenza, porque yo decía, yo no, pero es que si yo voy a seguir a Cristo, tiene que ser una decisión por Cristo, yo no puedo estar en esto, de un lado para el otro. Entonces digo yo, no, lo que voy a hacer es, yo ni siquiera sabía orar, yo no sabía nada de cosas espirituales. La cuestión es que yo dije, si yo hablo con Dios de esta situación y yo oro durante una semana, Dios me va a quitar las malas palabras en una semana. Entonces yo fui a mi casa y empecé a orar. Y yo me metí a orar, según yo iba a orar horas, y lo que oré fueron como 5 minutos máximo, ¿verdad? Así como con todo mi esfuerzo espiritual de orar 5 minutos. Después dije yo, no, al otro día voy a volver a ir a orar. Y fui y me metí otros 5 minutos. Y al siguiente día 5, para el día viernes yo sentí que Dios me liberó de las malas palabras. Entonces yo dije, mira, esto está buenísimo. Si yo oro y hablo con Dios, Dios me libera. Qué tremendo. Este es el asunto. Entonces digo yo, si Dios me liberó a mí de esto, entonces Dios puede liberar a mi mamá también. Entonces yo le decía a Dios, bueno, Dios, hagamos algo. Oro media hora, con todo mi esfuerzo. Oro media hora todos los días y usted libera a mi mamá. Oré un día, oré otro día, oré otro día, y así fue aumentando mi vida de oración hasta que logré extenderlo a 1 hora. Hubo una semana, como yo pasaba todo el día solo, como yo había dejado el colegio, nada más me dedicaba a andar de arriba para abajo ahí en la Silvia, sin hacer absolutamente nada. Llegó un día en el que yo le dije a Dios, Dios, te voy a dar un sacrificio de 5 horas de oración ese día, esa semana. Entonces yo me levantaba en la mañana, comía y empezaba a orar todo el día. Creo que casi que me quedaba callado todo el día porque ni siquiera sabía qué hacer. Pero yo me lo propuse y duraba 5 horas como sea, ya sea dormido, ya sea en el suelo, ya sea como sea. Lo hice el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Para el quinto día yo no sentía absolutamente nada. Pero cuando
llegó el momento de entregarle a Dios el tiempo de sacrificio de oración que yo estaba haciendo en ese momento, tuve mi primera visión. La visión era que en medio de las tinieblas de mi casa, cuando yo iba pasando en oración, las tinieblas se iban dispersando, como cuando se dispersa el humo. Y yo dije, ¿qué es esto? Porque obviamente no sabía qué estaba pasando. Entonces las tinieblas se hacían para un lado, para un lado, para un lado, y yo pasaba por en medio de las tinieblas. Entonces yo seguí con mi vida de oración otro poco más. Obviamente no oraba 5 horas, sino 40 minutos, 1 hora. Cuando yo sigo en la oración, sigo en la oración, sigo en la oración, sigo orando, mi casa no tenía cielo raso. Entonces estaba la pared y estaba el techo, se veía la lámina de zinc y daba directamente al cuarto de mi mamá, que era donde estaban las cartas del tarot, donde estaban las velas y todo lo demás. Entonces yo cuando llegaba de la iglesia en la noche y me iba a dormir, en la división de la parte de arriba, yo podía ver que ahí siempre había como un demonio, como para describirlo de alguna forma, como de una lagartija, como de un lagarto gigante. Entonces, yo siempre tenía esa visión de que en esa parte de arriba estaba ese demonio viéndome en la noche. Entonces este demonio bajaba por la pared y se paraba en la puerta de mi cuarto, porque ya habían puesto unas puertillas ahí más o menos. Entonces a mí eso me da mucho miedo, y durante ese tiempo de que yo empecé a crecer más en liberación, más empezaron a manifestarse cosas espirituales en mi casa, a tal punto de que yo en las noches yo sentía que los demonios me tocaban los genitales, o que los demonios llegaban en las noches a tener relaciones sexuales conmigo. Entonces en ese momento, yo dije, yo no voy a meterme más a orar, voy a meterme más a orar, voy a meterme más a orar. Y llegó un punto en el que todas esas manifestaciones llegaron a un momento como a la parte más fuerte. Pero conforme fui creciendo yo en oración, las cosas empezaron a bajar. Entonces ya yo empezaba a escuchar a Dios que me decía, haga esto, haga lo otro. Yo le decía a Dios, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Un día cuando yo estaba en oración en mi casa, el Espíritu Santo me habló y me dijo, quiero que traigas las cartas del tarot y trae todos los elementos de brujería y ponlos aquí en mi altar. Y yo bueno, y Dios, está bien. Entonces traje todas las cartas, traje todos los libros, los hice un puño en el suelo y comencé a orar. Y Dios me dijo, reprende el espíritu de brujería, reprende el espíritu de muerte. Y a mí, cuando yo empezaba a reprender todos los demonios que habían en mi casa en ese momento, se me ponía la piel de gallina, porque yo sentía que de los cuartos salían como manos a tocarme, los pies, a agarrarme, las cosas se manifestaban, se movían, no como una película de terror, ¿verdad? No es que las cosas se movían directamente, sino que había como un ambiente súper pesado. Empezaba a escuchar voces en mi mente, y yo empecé a orar, y yo empezaba a reprender, y yo le decía, Señor, reprendo al diablo, y me movía ahí en guerra, y empezaba a hacer guerra bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando terminé de hacer eso, la casa prácticamente espiritualmente estaba igual. Y el Espíritu Santo me habló y me dice, ahora ponga las cartas del tarot y todas esas cuestiones, vuélvalas a poner en su lugar, no las rompan, no les haga nada. Entonces yo llegué a agarrar todos los libros y los volví a poner en el lugar que era. Ya pasó esa situación y a mí prácticamente se me olvidó. Pasaron un par de meses y un día en el sillón de la casa estaba yo sentado viendo tele, y mi mamá llegó y se sentó a la par mía. Y mi mamá me dice, Pito, vieras que quiero botar todo ese montón de libros. Quiero botar todas esas cosas del tarot y todas esas cosas de brujería. ¿Por qué no me ayuda usted? Entonces agarramos todas las cosas, las rompimos, las echamos en bolsas y las botamos. Y esa fue la última vez que en mi casa hubieron cosas de brujería. Cuando nosotros rompimos todas esas cosas de brujería en mi casa, el ambiente de la casa empezó a cambiar. Porque mientras el espíritu de brujería estuvo operando en mi casa y estuvo operando en mí, porque cuando yo estaba niño, yo podía ver con los ojos cerrados. Y eso era una situación que a mí no me gustaba para nada, porque cuando yo cerraba los ojos cuando estaba dormido, yo podía seguir viendo. Yo veía los sillones, yo veía todas las cosas. Me pasó como 3 veces o 2 veces.
Entonces yo decía yo, no, 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 no. Entonces yo abría mis ojos y ya podía volver a ver. Entonces yo a veces me daba cuenta de ciertas cosas antes de que sucedieran. También me pasó pocas veces, me pasaron dos, tres veces, que llegué a adivinar cosas que pasaban. Y entonces yo crecí con esa idea. Yo, mira, entonces se pueden adivinar cosas, se pueden hacer cosas con demonios. Mi mamá me decía, junto con mis tíos, para hacer un pacto con el diablo se tiene que ser muy valiente. Entonces yo crecí con la idea de que si yo hacía un pacto con el diablo, yo era valiente. Entonces, todas esas ideas, todas esas situaciones que comenzaron a suceder ahí, todo eso empezó desde que se fueron todas las cosas de brujería, empezó todo eso a romperse y empezaron las manifestaciones demoníacas a bajar y 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 a bajar, hasta que prácticamente no quedó ninguna. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando el Espíritu Santo me tocó en mi casa, porque mi casa siempre permanecía muy sucia, muy, muy sucia, como en estos programas de los acumuladores, que había basura en el suelo. En mi casa había basura en el suelo, había basura en la cocina, las cucarachas pasaban en los sillones, en las camas. Cuando comíamos, los sobros de la comida, a veces por las mismas ratas y los mismos ratones, yo me comía algo en la mesa de la cocina y eso que estaba en la cocina aparecía en la sala, porque las ratas se llevaban las cosas y los dejaban en cualquier lado. A veces llegaba un olor como a muerte y era un ratón que se había muerto, una rata que se había muerto, y a eso pasaban días hasta que o se iba el olor solo o ya lo sacábamos nosotros. El Espíritu Santo, después de que pasó eso con mi mamá y con las asuntos de brujería, me habló y me dijo, quiero que limpies tu casa. Entonces yo le hice caso y yo le dije, bueno, Espíritu Santo, voy a hacer justo lo que tú me dices. Entonces limpié los sillones, boté un montón de huesos de rata que habían por todos lados, y el ambiente de mi casa empezó a mejorar, y empezó a mejorar, y empezó a mejorar, y empezó a mejorar. El mayor punto que tuvimos nosotros de pobreza fue un día que nos quedamos sin comer totalmente, y mi mamá tuvo que robarse como 4 huevos en una olla toda destartalada, y en esta olla nosotros comimos en Guanacaste, en un lote, pusimos un fogón y nos hicimos los huevos estos. Yo ya era cristiano en ese momento. Mi mamá me dijo, esto nunca se te va a olvidar, y literalmente nunca se me olvidó, porque era lo único que teníamos para comer en ese momento. Yo empecé a crecer en Dios y empecé a seguir orando, y yo seguía orando, y yo seguía orando, y yo seguía orando. Cuando un día llegó a la iglesia, llegó una señora que tenía una enfermedad que la deformaba. No sé si era artritis o un cáncer, o no recuerdo muy bien qué enfermedad era, pero ella la deformaba y ya no podía caminar. Sí podía hablar bien, pero no podía estar mucho de pie, no podía estar mucho sentada. Y esta mujer empieza a predicar, iba con otra hermana. Esta mujer empieza a predicar y ella dice, yo le estoy pidiendo a Dios por mi sanidad. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me sane en el cuerpo para poder danzar, porque a mí me fascina danzar. Pero si Dios no me sana en esta vida y yo me muero, yo estoy segura de que yo en el cielo voy a volver a danzar con Jesús. Entonces a mí la situación me impactó muchísimo. Cuando la mujer comienza a predicar y empieza a hablar en lenguas, nunca había escuchado yo a nadie hablar en lenguas. La mujer empieza a hablar en lenguas, y comienza a hablar, y comienza a hablar, y comienza a hablar, y comienza a hablar. Me llama. Entonces a esta mujer, para caminar, la otra señora tenía que agarrarla del brazo, porque ella tenía las manos como así. Tenía que agarrarla del brazo y dirigirla hacia donde estaban las personas. Entonces yo caminé una parte y ella caminó otra. Y me dice, Dios me acaba de dar una palabra para usted. El Señor me dice. Y la otra señora empezó a hablar en lenguas. Y la señora que tenía este problema en los huesos empezó a traducir. El Señor me dice, y Dios te ha llamado como un profeta. Y yo en ese momento no sabía ni siquiera que era un profeta. Y me dice,
Y yo, ¿qué es un profeta? Cuando ella me empezó a profetizar y me empezó a hablar un montón de cosas y me empezó a decir cosas de mi corazón, yo sentí que la unción de Dios me cayó como si fuera un torbellino, así, como si fuera un torbellino, y la unción me caía y esa mujer hablaba. Y una hablaba en lengua, la otra interpretaba, o una cantaba y la otra interpretaba las lenguas. Cuando esa mujer me dijo eso, algo cambió también en mi vida en ese momento. Y yo empecé a ver cosas y a percibir cosas y fue todo un proceso. Pero yo todavía seguía bregando con el asunto de la pornografía. Entonces estaba entre esa situación de que todos los días me iba a arrepentir, de que todos los días corría al altar de la presencia del Señor. Después de que todas estas situaciones pasaron, Dios me empezó a liberar, me empezó a liberar mi vida. Empecé a experimentar más visiones. Empecé las personas siempre, una señora de la iglesia metodista, yo hacía el sonido en la iglesia, y una señora pasó hacia el frente del altar y se devolvió. Y me dice, le tengo una palabra de parte del Señor. El Señor me dice que usted va a ser pastor. Y yo decía, yo como que pastor. Y aquel día me dijeron que profeta. Y yo decía, yo no, es que yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mí. Yo no quiero nada de eso para esto. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Comienzo a involucrarme en las cosas de la iglesia, comienzo a involucrarme en las cosas del ministerio. A la iglesia llegó un profeta, no a la iglesia metodista, sino a otra iglesia que yo me había pasado en ese momento. Llegó un profeta que era un profeta espectacular. Llegó y empezó a dirigir a las personas en adoración profética. Usted cante de esta manera, usted toque de esta manera y usted profetice de esta manera. Y las personas caían para atrás y las personas se llenaban del Espíritu Santo y él profetizaba y decía un montón de cosas. Entonces dije yo, este es mi momento, voy a ir a buscar a ese a ese pastor cuando termine el culto y me va a dar una palabra profética súper importante y súper poderosa porque yo estoy viendo lo que él está haciendo ahí al frente. La cuestión es que la iglesia, esa iglesia era muy grande, iglesia Miel, y yo me abrí camino entre todas las personas para llegar a donde estaba el predicador al frente con toda su gente. Yo llegué y le toqué el hombro y le hice así, yo venga, tenía que como 18 años, 19 años. Y entonces él se vino conmigo caminando y nos fuimos a la parte de atrás de la iglesia, mientras la iglesia estaba súper llena, estaba repleta la iglesia. Y yo le dije, es que yo quiero el ministerio, pero es que yo siento que las personas no me ponen atención y no me toman en serio. Y yo ya he pasado por todo esto, ya le conté todas esas cosas. Y este hombre de Dios no me dio una palabra profética, sino que lo que me dijo fue, usted lo que necesita es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pero me lo dijo con como la cosa más normal. Para mí ese momento fue súper sin gracia, porque yo esperaba algo espectacular, que me tocara o alguna cuestión así. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Eso fue todo lo que me dijo. Yo quedé súper decepcionado porque yo dije, no, este chaval no sabe nada. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo si yo tenía un encuentro con el Espíritu Santo? Ya me fui con esa palabra en mi corazón y empecé a buscar más de Dios y a buscar más de Dios y a buscar más de Dios. Yo todavía estaba luchando en mi corazón con la envidia. Tenía muchísima envidia. Y Dios había levantado a mi mejor amigo en ese momento, Jonathan. Dios lo había levantado en el ministerio, pero a mí no me había levantado ni un poquito. Entonces yo tenía mucha envidia de él, pero éramos mejores amigos. Entonces yo decía, no, pero es que ¿cómo voy a tener la envidia de mi mejor amigo? Entonces llegó otro profeta a la iglesia que se llama Nilson Obonaga. El profeta Nilson Obonaga, porque ese día iban a ungir a Jonathan como pastor o como profeta, no recuerdo qué, pero a mí ni me mencionaron y yo siempre andaba con Jonathan. Yo esperaba que por lo menos me ungieran un poquito, pero nada, no me ungieron ni nada, ni medio pelo me ungieron. El profeta toma a Jonathan tenía el pelo largo
Y dice, eres un hombre diferente, le dice a Jonathan, eres un hombre diferente que ha pasado por aquí, le comienza a dar una palabra profética espectacular a él, y yo desde abajo, ¿verdad? Desde la parte de abajo, escuchando todo aquello revuelto en mi corazón. Entonces el profeta toma a Jonathan y dice, hay una persona aquí en esta iglesia, la iglesia estaba llena de jóvenes, ya todas las personas me conocían un poquito, como el amigo de Jonathan, el ministro Jonathan, y hay una persona aquí en esta iglesia que tiene envidia a lo que Dios te ha hecho a ti. Le dijo a Jonathan, yo voy a pedirle a esas personas, dijo esas personas, que pasen aquí al frente y te pidan perdón. Entonces yo estaba en la parte de ahí atrás, entonces otra vez me fui hasta el frente del altar porque yo dije, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre de esto porque yo quiero servirle al Señor con todo mi corazón. Pasé al frente, me subí al altar, el altar era gigantesco, y subí a la tarima en la parte de arriba, y imagínate la cara de Jonathan, de que le tenía envidia era yo. Entonces llegué y lo abracé y le dije, mi hermano, perdóneme porque, o sea, no, yo no quiero ser esto que soy. Entonces Jonathan me agarró y me abrazó y me dice, tranquilo, bro, sigamos caminando en el ministerio, que Dios, que entre usted y yo todo bien. Pero yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba de la liberación y Dios limpiando mi espíritu, Dios limpiando mi corazón. El profeta Nilson Obonaga me toma de la mano porque nadie pasó, solamente pasé yo. Solamente, la palabra era para mí, no era para nadie más. El profeta Nilson Obonaga me toma y me dice, te profetizo un tiempo de promoción dentro de este ministerio y cosas van a cambiar. Venga mañana al culto que te voy a honrar. Yo llegué al culto del domingo a las 4 de la tarde y él me pasó al frente con todo lo que había sucedido, volvió a repetirme la palabra y me puso las manos, y desde ese momento en esa iglesia súper grande, súper llena de líderes, algo pasó en mí que yo empecé a destacar por oración, empecé a destacar por cosas espirituales y demás. Tuvimos un retiro en el que en los bautismos empezamos a orar en el bautismo, y cuando íbamos a bautizar a los jóvenes que se iban a bautizar nuevos, la gente se liberaba y pegaba gritos, pero cuando usted los sumergía en el agua y volvían a salir, salían liberados. O cuando la gente quería ser llena del Espíritu Santo, era como que la gloria de Dios había caído sobre esa agua, y las personas llegaban al agua, se metían al agua, empezaban a llorar y le pedían perdón al Señor. La cuestión era que tocaran el agua, y yo estaba ahí haciendo los bautizos, y yo sentía como que la gloria había caído sobre el agua, y las personas se liberaban, las personas recibían palabra, le profeticé a varios, pasaron un montón de situaciones. Cuando yo llegué y me salí del agua, había otra profeta, y me dice, qué tremendo varón de Dios es usted. Y yo ni me lo creía porque yo ni sabía lo que estaba pasando. Lo que hizo fue que pasó. Y yo decía, bueno, gloria a Dios. Esta mujer me profetizó. Yo era novia de otra muchacha ahí de la iglesia. Esta mujer me profetizó y me dice, dentro de pocos años empezarás a viajar por el mundo. Te veo subido en un avión y dentro de pocos años vas a empezar a viajar por el mundo. Y yo le dije, amén, amén, todavía con duda en mi corazón. Si hace como 2 años atrás había estado comiendo huevo de una cacerola, que era lo único que teníamos de comer. Pero yo dije, bueno, y Dios, amén, amén, usted puede hacerlo. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pasaron, la señora me dijo que eran como en más o menos 5 años, en menos de 5 años me dijo ella, vas a empezar a viajar por las naciones. Yo le dije, bueno, si es tu voluntad, pues así se hará. Yo en mi corazón todavía no creía mucho. Empezaron a pasar otro montón de cosas ahí. Llegué y conocí a mi esposa en la iglesia. Dios empezó a tocar mi corazón y Dios empezó a ablandar mi corazón. Yo salí de una reunión de intercesión de la iglesia, y cuando yo iba camino a mi casa, porque yo me congregaba en San José y tenía que volver a mi casa en Alajuela, cuando yo iba de vuelta a mi casa, había un niño que estaba convulsionando en el suelo,
y la familia, y estaba la mamá y el papá y estaban pegando gritos desconsolados, pidiendo ayuda y no había nadie. No había nadie en la avenida central aquí en San José. No había nadie y yo pasé directo. No los volví a ver. No me importó lo que le pasó a ese niño. No me conmovió el corazón ni un poco lo que le ha pasado a esa familia. Yo seguí mi camino después de venir de interceder y de todo lo demás. Y cuando yo me subí en el bus y el Espíritu Santo me habló y me dice, ¿qué le pasa a tu corazón? Y yo, Dios, ¿pero con qué? Y ya me acordó de lo que había pasado y cómo yo no había ayudado a esa pobre familia. Me importó y los dejé ahí. Yo le empecé a decir al Señor, Señor, ablanda mi corazón porque quiero tener un corazón sensible a ti. Y haciendo memoria de la palabra que me ha dado aquel pastor, que me dijo, usted lo que necesita es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo decía, Dios, yo necesito tener un encuentro con el Espíritu Santo porque mi corazón es muy duro, todavía hay demasiadas cosas con las que estoy luchando, con las que estoy bregando. A mi familia, cuando yo empecé a ser novio de Catalina, yo me comportaba con mucha ira, con mucho enojo. Yo regañaba a Chantal de forma súper desproporcionada y le hablaba golpeado a mi esposa y aquí era una mala crianza, aquí era una cuestión. Un día después de que yo exploté, porque esa era la paternidad que yo tenía en mi mente y la figura de esposo que yo tenía en mi mente era la de mis tíos. Y mis tíos eran así, mi tío era enojón, mi tío trataba mal a la esposa, yo jamás iba a tratar mal a mi esposa, pero tenía los mismos patrones de otra manera. Algo pasó aquí en la casa, no recuerdo qué fue, y ya yo exploté, ya yo grité, ya yo dije lo que tenía que decir y me vine para acá porque yo era el hombre de respeto, porque yo era el hombre que mantenía su casa bajo sujeción. Y de un pronto a otro yo me quedé callado y en mi casa había un profundo silencio, pero no se escuchaba absolutamente nada. Cuando yo fui al cuarto, mi esposa y Chan estaban hechos un puñito porque tenían miedo. A mí eso me dolió profundamente en mi corazón porque yo decía, yo Dios, ¿qué estoy haciendo? Y el Espíritu Santo me habló y me dice, ¿qué estás haciendo con tu familia? Y yo le dije, Dios, ayúdame porque yo quiero ser un esposo diferente, yo quiero ser un hombre distinto, yo no quiero volver a repetir esos patrones. Y Dios empezó a tratar con mi corazón y empezó a ablandar mi corazón y a ablandar mi corazón y a ablandar a mi corazón. Hasta que toda esa dureza que yo llevaba por dentro se fue. Dios la quitó. Y ahora tengo una relación con el Espíritu Santo cercana. Ahora yo puedo ver a Dios como un padre. Todos los problemas que yo tuve con la pornografía durante muchísimos años se fueron dentro del matrimonio, aunque estuvieron presentes durante una época del matrimonio, porque yo luchaba con muchas cosas solo. Entonces yo le conté a Catalina, yo le dije, Catalina, tengo este problema, me está pasando esto con esto, y no logro ver la luz al final del túnel con esta situación. Cuando yo le conté esa situación a Catalina, lo que me estaba sucediendo con la pornografía, yo sentí como que toda esa soledad que estaba en mi corazón se fue. Y yo fui completamente libre de la pornografía. Y esas cosas espirituales que me sucedían por estar consumiendo eso, todo eso se fue y todo eso se desapareció. El Espíritu Santo me habló y me dijo, quiero que comiences una página de Facebook para darle inicio al ministerio y para empezar a hacer algo contigo diferente. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Comencé un proyecto en Facebook de una página para compartir, porque un día esas cosas que pone Dios en su corazón, yo escribía enseñanzas y escribía cosas, pero todas las tenía en cuadernos, así como este cuaderno. Todas esas enseñanzas estaban escritas en cuadernos.
Y un día me dije, mira, yo puedo poner una palabra diferente todos los días. Y yo podría mantener un Facebook que yo ponga una palabra en la mañana y ahí me voy durante muchísimo tiempo porque tengo un montón de material más lo que voy haciendo nuevo. Dios me habla y me dice que lo empiece. Yo empiezo la página pensando que nadie lo va a compartir y que nadie lo va a ver porque todavía tenía rechazo en mi corazón. Cuando yo hice mi primera publicación en Facebook, para mí fue una crisis emocional, estuve todo estresado, todo ansioso durante todo ese día porque yo decía, yo nadie le va a dar like, a nadie le va a importar, qué vergüenza esto que está pasando. Y había un like. Yo dije, mira, una persona le dio like. Al otro día hice otra publicación y no tuvo ninguna. Al tercer día hice otra, cuarto día, cuando pasó un mes, yo escribía decretos proféticos y hice un decreto profético y lo publiqué. Cuando yo publiqué ese decreto profético, yo lo dejé ahí y me fui a hacer otra cosa. Cuando volví a agarrar el teléfono, 20 personas lo habían compartido y para mí eso era ya yo era youtuber, porque eso para mí fue impactante. Yo decía, yo como 20 personas, a la gente le gusta lo que estoy haciendo. Llegué y publiqué otro. El próximo que publiqué se compartió 50 veces. Y vea, yo no me lo creía, yo agarré ese teléfono, creo que desinstalé Facebook, lo volví a instalar, porque yo no creía que algo de mí estaba bendiciendo a las personas y le estaba gustando a la gente. Entonces empezó una crisis ahí en mi corazón, porque yo no me lo creía, pero lo seguía haciendo, obedeciendo a Dios, la voz de Dios, y empezó a compartirse, la página por mes iba creciendo en 1000 personas, 1500, 2000 personas por mes. Y para mí eso era algo increíble. Yo decía, ¿cómo las personas pueden ver algo bueno en mí? Y Dios me empezó a hablar y me empezó a confirmar mi ministerio. Yo empecé a hacer otros decretos, otras enseñanzas. La página creció, en el primer año llegó a 8000, creo que llegó 8000, 9000 personas en un año. Personas que no me conocían porque yo no soy una persona. Yo no soy hijo de un ministro famoso o alguna cuestión así. O sea, eso fue nada más entre Dios y yo y esa página y lo que Dios me había dicho. Y la gente empezó a suscribirse, las personas me empezaron a llamar pastor tal cosa. Y yo decía, ¿cuál pastor? Porque todavía estaba en esa lucha. Y la persona me decía, profeta tal cosa. Pastor, le saludo un pastor desde Venezuela. Pastor, lo invito a hacer un en vivo conmigo. Le habla el apóstol desde Argentina, le habla aquí, y para mí eso fue súper sorprendente. La página siguió creciendo. A la fecha, una publicación ha llegado a 200,000 personas. 200,000 personas han leído una publicación mía. Y se compartió 2100 veces, 2100 personas lo compartieron. El Señor me habló y me dijo que empezara a hacer los decretos ya no solamente escritos, sino que en forma de intercesión. Hice los videos y lo mismo pasó en YouTube. Empecé a poner mis videos de intercesión en YouTube y la página igual le pasó lo mismo. Las personas lo compartían, tenía 10,000 visualizaciones, 20,000 visualizaciones, y el video más visto en YouTube tiene casi 350,000 visualizaciones el día de hoy. Me llegan mensajes de pastores de prácticamente toda América. Me llegan mensajes de personas que me dicen gracias porque yo no sabía orar y ahora aprendí a orar con este video. Gracias porque yo no sabía. Desde que empecé a poner sus videos de intercesión en mi casa, el ambiente de mi casa ha cambiado. Mi familia está cambiando. Siento liberación en mi casa. Personas que me han dicho que una persona en México me dijo que él iba en su carro y que él ya había encontrado mis videos y puso mi video en el carro y tuvo que parar el carro en media carretera y se bajó del carro a vomitar y vomitó en medio de la carretera y dijo, gracias profeta. Bueno, ellos me dicen profeta. Gracias profeta porque
Yo fui libre en esa carretera con uno de sus videos. Entonces, esto ha sido muy rápido porque Dios, yo estuve esperando el ministerio durante muchos años y todavía sigo esperando algo más. Y, y ya la página de YouTube ya está llegando, ya llegó a 14,000. En Facebook ya somos casi 16,000 y ahí vamos creciendo poco a poco. A pesar de que yo no he hecho prédicas en las que yo salga, sino que solamente son cosas escritas. Para la gloria de Dios, todo, siempre esa ha sido la herramienta que el Señor ha usado para llevar este ministerio a otras naciones. Aunque siento que todavía no he alcanzado eso para lo que Dios me llamó, pero para mí ha sido impactante que 350,000 personas vean un video de un muchacho que en su momento tuvo problemas con la pornografía, que tenía un rechazo increíble en su corazón y que fue el resultado de una relación de adulterio. Y esas son las cosas que solamente Dios puede llegar a hacer. En estos años tuve una hemorragia cerebral en la que Dios me guardó completamente. No tengo ninguna secuela de la hemorragia. Mi esposa tuvo cáncer y Dios la liberó. Aquellos viajes que la profeta me profetizó en ese momento se empezaron a cumplir y yo no entendía muchas cosas porque era solamente la misericordia, era solamente la gracia. La primera vez que yo me subí en un avión, para mí fue muy impactante la bondad de Dios. La bondad de Dios, porque yo estaba en un avión, el mismo muchacho de la casa fea, el mismo muchacho que los vecinos invitaban a comer, estaba subido en un avión por una palabra profética que Dios le dio. Cuando fuimos a Disney, había un show de luces en la noche. Ese fue mi primer viaje. No, he sido mi segundo viaje a otro país. Primero habíamos ido a Panamá. Y yo estaba en Disney viendo aquel castillo espectacular y viendo el juego de luces y viendo aquello tan maravilloso, ¿verdad? Los juegos artificiales y demás. Y Dios me habló, como que en ese momento Dios se me reveló como un padre. Y yo empecé a llorar. Y yo lloraba viendo aquel espectáculo y yo lloraba viendo aquello porque yo decía mira la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios trajo al chiquito pobre del barrio a visitar Disney. La fidelidad y la misericordia de Dios llevó a aquel muchachito que tomó un cuchillo en su abrigo para ir a matar a alguien, llegó y lo sanó y lo restauró, a hacer un video que está restaurando vidas, que está restaurando personas, que está liberando gente. A mí me llegan testimonios de personas, gente que quiere hablar conmigo, personas que quieren conocerme, y para mí esto es como un sueño. Todavía no asimilo tantas cosas que han llegado a pasar en todos estos años y cómo Dios ha sido fiel. Cómo Dios ha sido fiel con mi casa, cómo Dios ha sido fiel con mi familia. Y Dios es bueno. Dios es sumamente bueno y Dios es sumamente fiel. Yo podría resumir todos estos 15 años de montones de otras situaciones que no puedo contar todavía porque si no el video se va a hacer de 8 horas. Yo podría resumir estos 15 años en 2 palabras: sublime gracia. Sublime gracia, que es el nombre del ministerio que próximamente, en su momento vamos a tener mi esposa y yo, ya como pastores y ya lo demás. Porque solamente su gracia me trajo hasta aquí, solamente su misericordia. Les puedo asegurar que no ha sido mi fuerza, no ha sido mi esfuerzo, porque siempre fui un muchachito roto. Tenía demasiado rechazo en mi corazón, estaba demasiado endemoniado, tenía demasiadas cosas sin resolver y Dios me ha traído hasta aquí.
He conocido gente maravillosa en este camino. He tenido experiencias sobrenaturales con Dios. En un ayuno de 10 días, yo sentí que me iba a morir, no de una mala manera ni por un espíritu de muerte. Al finalizar ese ayuno, tuve una experiencia sobrenatural, como que yo sentí que morí y pude experimentar el cielo, como era el cielo, con su paz, con algo. Fue una experiencia tan sobrenatural que es difícil de explicar. Cuando yo volví en sí otra vez, yo abrí los ojos y yo no podía creer lo que me había pasado. Yo dije, mira, acabo de experimentar el cielo, acabo de experimentar ese ambiente, acabo de experimentar eso que Dios tiene para nosotros en un futuro, y yo lo pude experimentar en ese momento. Es algo inexplicable lo que Dios puede llegar a hacer con una vida, y tal vez lo único que tal vez he puesto yo de mi parte es mantenerme siempre en una relación con Dios. Eso es lo único. A veces mi relación con Dios ha estado bien y a veces ha estado terriblemente mal. Más veces ha estado terriblemente mal que terriblemente bien. Pero ahí es donde ha venido la misericordia, donde ha venido la gracia de Dios a tomarme y a levantarme y a hacer las cosas que estoy haciendo hoy. Para la gloria de Dios, la página y los videos de YouTube llegan como a 300,000 personas por mes. 200,000 personas por mes ven contenido que subo a las redes. Y he conocido pastores, he conocido ministros y demás. Y aquí vamos, emprendiendo futuros proyectos, esperando que el próximo proyecto que demos a luz sea una iglesia física y no solamente un ministerio virtual, tal vez como está ahora, que va a ser Sublime Gracia, y pidiéndole al Señor que me abra puertas. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, mi nombre es Brian Vallejos. Pueden encontrarme en Facebook como Dinámicas Proféticas, en YouTube como Dinámicas Proféticas. Ahí es donde subo todos los videos de intercesión, todas las enseñanzas. Próximamente estaré subiendo escuelas proféticas. Si pudiera darle un mensaje a toda la iglesia, sería sublime gracia. Sublime gracia que nos levanta, sin importar la situación que usted pueda estar enfrentando. La gracia es lo que siempre lo que nos va a levantar y siempre lo que nos va a fortalecer. Es el amor de Dios hacia nosotros, y no es tanto lo que nosotros podamos hacer, porque si fuera por méritos yo sería el primero que no podría estar aquí, porque fue la misericordia y fue la gracia de Dios la que me está levantando y la que me está llevando a conquistar nuevas metas y nuevos gigantes.